Entonces, en este problema, lo que me dan aquí es una función f de x, ¿sí? Tal como ustedes observan aquí, x por 1 menos x elevado a la 2 quintos. Y te dice el problema realizar el bosquejo del gráfico, o sea, realizar el gráfico y detallar los resultados obtenidos en cada uno de los 8 pasos para realizar una gráfica. Para no olvidar colocar las etiquetas de puntos importantes, ya hay que colocar los puntos más importantes. ¿Cuáles son esos puntos? Los puntos críticos y los puntos de inflexión. Esos son los puntos importantes. Las asíntotas, tanto verticales, horizontales u oblicuas, si es que la tiene, ¿no? Y todo lo que tiene que llevar una gráfica. Eso es lo que me están pidiendo. Ya, entonces, vamos haciendo este problema. A ver, a ver. Muy bien, entonces, a ver, el primer paso para poder graficar una función cualquiera. A veces les piden hallar el dominio, pero no necesitan hallar el dominio, porque ya una vez que ustedes tengan el gráfico, ya pues con el gráfico pueden hallar el dominio, ¿sí? Entonces, el primer paso que yo suelo hacer es dibujar las asíntotas, o sea, encontrar las asíntotas, ¿sí? Eso es lo primero que yo suelo hacer, asíntotas. Tanto verticales, horizontales, si es que hay, u oblicuas, ¿no? Entonces, las asíntotas verticales, ¿cómo se las encontraba? Tienes que calcular, para las asíntotas verticales, tienes que calcular el límite cuando x tiende a un valor x sub 0. Aquí va la función, en este caso la función es x por 1 menos x elevado a la 2 quintos. Y el resultado debe darte más infinito o puede ser menos infinito también, más o menos infinito. Y lo que tú tienes que hacer es encontrar este valor de x sub 0. ¿Qué valor de x sub 0 tú tienes que reemplazar aquí para que el resultado te dé más infinito o menos infinito? El infinito, profesor. No, el infinito no es un número. ¿Ya? Tiene que ser un valor numérico. ¿Sí? Entonces, no existe ningún valor que al reemplazarlo aquí te dé como resultado infinito. Por ejemplo, si yo hubiera puesto algo así, límite cuando x tiende a x sub 0 y pongo aquí la función 1 sobre x cuadrado, y esto me debe dar más infinito o menos infinito, entonces yo tengo que buscar qué valor debo reemplazar aquí, o sea, qué valor x sub 0 debo reemplazar para que el resultado me dé más o menos infinito, y el valor debería ser el 0. Si yo pongo aquí el 0, te queda 1 sobre 0, que eso es más infinito. Entonces, el 0 viene a ser tu asíntota vertical, y aquí debería decir límite cuando x tiende a 0. Sí, ese sería el valor de x sub 0. Pero en este problema no. En este problema de aquí no existe ese valor x sub 0. No existe ningún valor x sub 0 que al reemplazarlo aquí, el resultado me dé más o menos infinito. Por lo tanto, se concluye que no hay asíntota vertical, pues no, no hay asíntota vertical. ¿Ya? Muy bien. Para las asíntotas horizontales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cambio, tengo que calcular el límite cuando x tiende al infinito. ¿Sí? El límite cuando x tiende al infinito, y aquí va la función es x por 1 menos x elevado a la 2 quintos, ¿ya? Tengo que calcular este límite. ¿Y cuánto debe darme este límite? Un valor L cualquiera. Y este valor L es nuestra asíntota horizontal, ¿sí? Ese valor L es nuestra asíntota horizontal, chicos. Entonces aquí, ¿cómo resuelvo este límite? Bueno, en realidad no hay mucho que hacer aquí, o sea, no hay nada prácticamente que hacer. Para calcular un límite al infinito, ¿se acuerdan que ustedes tenían que dividir para la x de mayor exponente? Pero cuidado, para dividir eh, para la x de mayor exponente, ustedes tenían que tener una división. Pues, ok, límite cuando x tiende al infinito de p de x sobre q de x. Entonces tenían que tener una división. Si ustedes tenían una división, ahí sí se podía dividir para la x de mayor exponente. Aquí no tengo una división, es más, tengo un producto. Si ven, x por 1 menos x a la 2 quintos, es un producto. No hay una división. Entonces no se puede dividir para la x de mayor exponente. Tampoco se puede racionalizar. O sea, no es como que yo tenga esto. Miren, el límite cuando x tiende al infinito, me estoy inventando. X más raíz de x menos 2. Me estoy inventando nada más.
Si yo tuviera algo como eso, entonces yo puedo racionalizar para poder encontrar la división, ¿no? O sea, multiplico por x menos raíz de x menos 2, arriba y abajo, y ya, y ahí te va a quedar la división. En la parte de arriba te quedaría la diferencia de cuadrados, y te va a quedar la división que tú necesitas para poder dividir para la x de mayor exponente. Si miren que esos son límites que ya hace rato deberían saber cómo se calculan, ¿no? Traten de no olvidarse. Eh, pero aquí no se puede hacer nada de eso. O sea, tenemos un producto, la x por 1 menos x a la 2 quintos. Si tú reemplazas el infinito, o sea, te va a quedar es infinito, te va a quedar. Si tú reemplazas el infinito, te queda infinito. O sea, quiere decir que la asíntota horizontal está en el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay asíntota horizontal. ¿Sí? No hay. No hay asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces no hay vertical, no hay horizontal y es más probable que no haya ni oblicua. Pero ¿cómo lo demuestro? O sea, calculando, ¿no? Calculando la pendiente primero, oblicua. Eh, recuerden que una asíntota oblicua es una recta, y igual a m por x más b. ¿Cómo se calculaba la pendiente, la m? Como límite cuando x tiende al infinito de f de x sobre x, ¿se acuerdan? Entonces te quedaría el límite cuando x tiende al infinito. F de x es x por 1 menos x a la 2 quintos, y eso dividido para x. Entonces aquí se elimina la x y te quedaría el límite cuando x tiende al infinito de 1 menos x elevado a la 2 quintos. Y ahí no hay nada que hacer, chicos, no hay nada más que hacer. Aquí no se puede dividir para la x de mayor exponente, no se puede porque no tengo una división de funciones. Solo es de reemplazar el infinito. Lo que tú reemplazas el infinito te queda infinito mismo. Ya quiere decir que, o sea, la pendiente es infinita. Quiere decir que no hay asíntota oblicua, ¿sí? La pendiente debería salirte un valor numérico, ¿ya? Un valor numérico debería salirte. Entonces, como te sale infinita la pendiente, quiere decir que no hay asíntota oblicua, ¿sí? Entonces tampoco hay. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí, chicos? Espérame un ratito. Muy bien, entonces listo. No hay vertical, no hay horizontal, no hay oblicua, chicos. No hay nada de eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Las asíntotas, segundo paso. Aquí dice 8 pasos. No sé cuáles son esos 8 pasos. Creo que a mí me salen 5 pasos, pero no sé cuáles sean esos 8 pasos. A ver, segundo paso que yo voy a hacer es encontrar los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Utilizando la derivada. Los puntos críticos se los encuentra cuando la derivada vale cero y cuando la derivada no existe. ¿Ya? Si la derivada vale cero, esta clase de puntos críticos se llama puntos críticos estacionarios. ¿Ya? Y si la derivada, perdón, cuando la derivada vale cero, se llaman puntos críticos estacionarios. Si la derivada no existe, se llaman puntos críticos singulares. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí está, pues, ¿no? ¿Qué significa que la derivada valga cero? Que en ese punto vas a trazar una recta tangente horizontal. Eso es lo que significa. Y los puntos críticos estacionarios tienen forma de parábola. Así, el vértice vendría a ser un punto crítico estacionario, puede ser parábola cóncava hacia abajo. Aquí, este sería un punto crítico estacionario también. En ambos puntos la derivada vale cero. O sea, si tú trazas una recta tangente, la pendiente es cero. Hay un caso especial que viene a ser algo como esto. Una especie de cúbica. Este puntito que está aquí, yo les comenté en la última clase, ¿no? Este puntito de aquí es el caso especial cuando ustedes tienen una especie de cúbica. Aquí también se puede trazar una
recta tangente horizontal, la derivada vale cero, pero este punto se le llamaba un punto de silla, ¿sí? Un punto estacionario, pero este de aquí se lo conoce también como punto de silla, chicos. ¿Ya? Eh, ¿Por qué me está pasando los pasos? No, no me pase paso. Aquí yo voy a hacer los pasos que yo hago. Ya, en cambio, los puntos críticos singulares son puntos de esta forma. Que tú tienes, por ejemplo, un valor absoluto, digamos, aquí hay un pico. Entonces, este pico es un punto crítico singular. No necesariamente tiene que ser un valor absoluto, puede ser algo como esto. Aquí viene algo así, y de aquí, ¡pum!, se salta una recta. Entonces, aquí hay un pico. Este pico es un punto crítico singular. Y si tú tienes una asíntota vertical, también en la asíntota vertical también vas a tener un punto crítico singular. Este puntito, el de la asíntota. Ese es un punto crítico singular. Cuando tú tienes una asíntota, que es lo mismo que un salto, ¿sí? Es lo mismo que yo tenga esto, un salto, ¿ya? Entonces, este puntito de aquí, ya, este puntito de aquí, en el eje X, pues, ¿no? Se lo llama punto crítico singular. O sea, ahí la derivada no existe en ese punto, ¿sí? Entonces, puntos críticos singulares es cuando la derivada no existe. Puntos críticos estacionarios es cuando la derivada vale cero. ¿Ya? Este, muy bien, muy bien, muy bien. Disculpen, disculpen. Ya. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la derivada para ver cuándo la derivada se hace cero y para ver cuándo la derivada no existe. ¿Sí? Aquí está la función f de x. Hay que derivarla. ¿Sí? F de x es igual a x por uno menos x elevado a la 2 quintos. Tenemos que derivarla. Para poder derivar esa función hay que tener mucho cuidado porque aquí hay un producto, hay que aplicar la regla del producto. ¿Sí? Hay que aplicar la regla del producto. Entonces sería la derivada del primero por el segundo, ya más el primero, que sería la x, por la derivada del segundo. Cuando yo quiero derivar el segundo hay que tener cuidado porque hay que aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Aquí hay que aplicar regla de la cadena. Entonces primero derivo el exponente. Este exponente 2 quintos baja. Y te quedaría aquí uno menos x elevado a la 2 quintos menos uno. Y eso lo multiplico por la derivada de lo de adentro. La derivada de aquí adentro. La derivada de uno menos x es menos uno. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a tratar de simplificar lo que más se pueda esto. Te quedaría aquí que la derivada va a ser igual a uno menos x elevado a la 2 quintos. Aquí sería menos, este menos uno, ¿no? Voy a poner aquí menos 2 quintos de x multiplicado por uno menos x elevado a la cuánto? A la 2 quintos menos uno sería menos 3 quintos, ¿no? Menos 3 quintos, así es, menos 3 quintos. Muy bien, miren, así me queda la derivada. Así queda la derivada. Eh, ¿Qué más se puede hacer aquí? Creo que podemos sacar factor común. Sí, creo que podemos sacar factor común para que quede un poquito más simplificado. Eh, a ver, a ver. No, podemos dejarlo ahí nomás. Ya dejémoslo ahí nomás. Ahí nomás dejemos. Ya, entonces, miren, aquí tenemos a la derivada. Ahora, tengo que averiguar cuándo la derivada vale cero para poder hallar los puntos críticos estacionarios. Entonces, esto es lo igual. Lo voy a poner aquí, PCS, ¿no? Puntos críticos, perdón, PCE. Puntos críticos estacionarios. ¿Ya? Entonces, igualo todo esto a cero. Uno menos x elevado a la 2 quintos, menos 2 quintos de x por uno menos x elevado a la menos 3 medios, perdón, menos 3 quintos, y esto lo igualo a cero. ¿Sí? Y de aquí tengo que encontrar cuál es el valor de x. ¿Cuál es el valor de x que hace que todo esto se haga cero, chicos? O tratar de resolver
esta ecuación que está aquí, pues, ¿no? Tratar de resolver esta ecuación. Al ojo se puede ver un valor, al ojo, creo. O no, no, porque esto queda en el denominador. A ver, aquí me quedaría 1 menos x a la 2 quintos, menos, a ver, esto como está elevado a la menos 3 quintos, se puede escribir así también. 2x sobre 5 por 1 menos x elevado a la 3 medios, acá abajo en el denominador, igualado a 0. ¿Ya? No, el 1 no se lo puede ni siquiera topar, porque mira, el 1 si yo lo reemplazo aquí, te queda una división para 0. No se puede tocar ni siquiera el 1. Eh, entonces aquí puedo sacar mínimo común, 5 por 1 menos x elevado a la 3 quintos. Multiplico aquí cruzado. Multiplico cruzado, te quedaría 5 por 1 menos x. 2 quintos, más 3 quintos, porque se van a multiplicar 2 quintos más 3 quintos, te quedaría 5 quintos, que sería a la 1. Ahí te quedaría a la 1. Menos el 2x que está acá. Igual a 0. Espérame un ratito, chicos. Entonces, listo. El 1 no se lo puede reemplazar, ¿sí? Tienen que tener cuidado. No se lo puede reemplazar porque el 1 provoca la división para 0. Y yo no quiero eso. O sea, no quiero que la división se haga 0. Eh, entonces, aquí en la parte de arriba, vamos a poner aquí así. En la parte de arriba te va a quedar 5 por 1, 5, menos 5x, menos 2x. Todo eso va a estar dividido para 5 por 1 menos x elevado a la 3 medios. Y eso igual a 0, ¿no? Entonces, ¿para qué esta división? Si ven que aquí hay una división, ¿no? Hay una división aquí. El operador que manda es este, la división. Entonces, para que la división se haga 0, ¿quién debe ser 0? Debe ser 0 el numerador, ¿ya? Para que la división se haga 0, debe ser 0 el numerador. Entonces, lo que tienes que igualar a 0 es este. 5 menos 5x menos 2x igual a 0. No, no, o sea, es lo que ustedes hacen, ¿no? Normalmente coge este término y dice, lo mando a multiplicar al otro lado. No, no, no pasa eso. No, no es que se pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Sino que el análisis es este. O sea, aquí tienes una división. Para que la división se haga 0, el numerador debe ser 0. Eso es lo que se hace. Y te queda 5 menos 7x igual a 0 y por lo tanto te queda que la x vale 5 séptimos. ¿Sí? 5 séptimos. ¿Qué cosa es el 5 séptimos? Es un punto crítico estacionario, ¿no? Déjenme revisar de nuevo si se derivó bien. Por si acaso me haya equivocado en un signo. En esta clase de problemas tienen que tener mucho cuidado con los signos. Derivar el primero por el segundo, estamos bien, más el primero por la derivada del segundo. 2 quintos de 1 menos x elevado a la menos 3 medios. Menos 3 quintos, pero menos 3 quintos por menos 1, está bien. Y menos, y listo, sí está bien todo esto. Esto de aquí pasa acá abajo. Estamos bien aquí. Lo que lo multiplico aquí quedaría el 5 y acá quedaría menos 2x. Está bien, está bien, está perfecto. Y entonces miren, aquí en el 5 séptimos vamos a tener un punto crítico estacionario, chicos. ¿Sí? Punto crítico estacionario. Es decir, podemos tener esta clase de puntos, o podemos tener esta clase de puntos, o podemos tener esta clase de puntos. ¿Sí? Cualquiera de esas tres. Eso no lo vamos a saber hasta más adelante, ¿no? Ya que hagamos el gráfico. Bueno, ese sería el segundo paso. Ah, ya, ese serían los puntos críticos estacionarios. Cuando la derivada vale cero. ¿Sí ven? Salió solamente un punto, pero pueden salir más. Pero también tenemos que averiguar cuando la derivada no existe para poder ver si hay puntos críticos singulares, ¿ya? Entonces ahora acá, cuando la derivada no existe, ¿sí?
¿Quién es la derivada? Aquí teníamos a la derivada, sí, ok, aquí. Eh, f' de x va a ser igual a 1 menos x elevado a la 2 quintos menos 2 quintos. Bueno, esto lo podríamos escribir así. 2x sobre 5 por 1 menos x elevado a la 3 quintos. Así es. Ya. Bueno, esta es la derivada. Miren que aquí se puede simplificar como teníamos hace un momento. O sea, si tú sumas todo esto, te va a quedar lo que estaba aquí. ¿Sí? O sea, te va a quedar aquí. ¿Cuánto queda? Queda 5 menos 7x sobre 5 por 1 menos x a la 3 quintos. O sea, si ustedes suman esto de aquí. Ya, si ustedes suman todo esto, te va a quedar esto. Y ya aquí estaría la derivada un poquito más simplificada, ¿no? Esa es la primera derivada. Y ahora yo tengo que averiguar cuándo la derivada no existe. ¿Cómo hago para saber? O sea, qué valor hace que la derivada no exista? ¿Ya? ¿Qué valor hace que la derivada no exista, chicos? O sea, que te quede una división para cero, a eso me refiero, ¿sí? ¿Qué valor hace que te quede una división para cero? A ver, confirmen. Está claro aquí, ¿no? Está claro cuál es. ¿Qué valor hace que la derivada no exista? El punto uno, así es, el punto uno, correcto. Entonces el punto uno. Quiere decir que en el punto uno vamos a tener un punto crítico singular. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Por lo tanto, la derivada no existe en el punto x igual 1. ¿Sí? Ese es el único punto. Ese sería un punto crítico singular. El de acá es un punto crítico estacionario. ¿Sí? Damos clarinetes. Confirmen hasta ahí. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? No haga mucha bulla, hoja. Silencio. No, los puntos críticos de frontera no los vamos a analizar. Los puntos críticos de frontera son las fronteras del intervalo, ¿no? El nombre mismo lo dice, pero estas funciones con las que estamos trabajando son de real a real. O sea, el dominio es de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Así que no se trabaja con puntos críticos de frontera. Solo se trabaja con puntos críticos estacionarios y con puntos críticos singulares, nada más que con eso, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos. Espero que estemos claros hasta ahí, ¿no? Ese sería el segundo paso. Vamos a ponerle ahí segundo paso. Dicen aquí hacer 8 pasos, no sé cuáles son esos 8 pasos, pero bueno, vamos a poner aquí un tercer paso. Bueno, yo por lo general el segundo paso lo uno con el tercer paso de una vez, pero ahorita le voy a poner aquí tercer paso para ver si llegamos a los 8, ¿ya? El tercer paso es hallar la monotonía de la función. No sé si el primer paso también lo cuenten como el dominio, puede ser que sí. Entonces el paso cero sería el dominio. El paso cero sería el dominio de la función. El dominio de f. ¿Sí? Paso cero, dominio de la función. Ya, eso lo hacemos al último, ¿ya? El dominio. Entonces, ¿cómo analizamos la monotonía, chicos? Para poder analizar la monotonía, vamos a utilizar el teorema de la primera derivada, que lo dimos la última clase que vimos, ¿ya? Eh, entonces, para poder hallar la monotonía, vamos a dibujar una recta real, aquí así, una recta real. Esta recta real viene de menos infinito hasta más infinito. Y esta recta real le pertenece a la primera derivada, ¿sí? Entonces, disculpen que esté hablando así despacio y tranquilo, sino que tengo la garganta súper lastimada y estoy tomando pastillas y de verdad que no quiero lastimarme más la garganta de la que ya tengo. Por eso estoy hablando así tranquilo y despacio, ¿ya?
Disculpen si los aburre eso, esa forma, ¿no? Eso no puedo más, me duele bastante la garganta. Muy bien, a ver. Entonces, en esta recta real vamos a ubicar a todos los puntos críticos, todos los puntos críticos, tanto singulares como estacionarios. Todos los que ustedes tengan. En este problema solo ha salido un estacionario y un singular. Entonces, esos puntos los vamos a ubicar aquí, ¿sí? Y puntos críticos. Ahí está, PC. En orden, ¿no? En orden. El 5 séptimo es más pequeño que el uno. El 5 séptimo va a estar por aquí. Y el uno va a estar por acá, ¿sí? Solo eso, no pongas al cero. ¿Para qué pones al cero? Por ahí vi unos ejercicios que ponen al cero. ¿Para qué pones al cero si el cero no es un punto crítico? No lo pongan. Solamente pongan los puntos críticos. En este caso es el 5 séptimo y el uno nada más. Ya, el cero ya sabemos que está aquí, pero no lo pongan, porque eso nos va a hacer confundir más adelante. Solamente pon los puntos claves, nada más. Si aquí te sale el cero, ahí pones el cero, pero si no, no lo pongas. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de estos intervalos y obtener el signo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este intervalo de aquí, en el de aquí, desde menos infinito a menos 5 séptimos, ¿qué valor podemos escoger? Podemos escoger el menos uno, ¿sí? No, incluso el cero está acá. De este lado está el cero. No está aquí, perdón, está acá el cero. Entonces podemos escoger aquí el valor de x igual cero, aquí en este tramo. Si tú coges el cero, reemplázalo, pero reemplázalo en la primera derivada, porque esta recta real es para la primera derivada. Entonces, reemplázalo aquí en la primera derivada y obtén el signo, solamente el signo. Miren, voy a poner aquí 5 menos 7 por cero sobre 5 por uno menos cero a la 3 quintos y solamente obtén el signo y te va a salir signo positivo, ¿sí? Por donde sea que tú lo veas, te sale signo positivo. Entonces, todo este intervalo es positivo. Sea que reemplaces el cero, puedes reemplazar el menos uno, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y se van a dar cuenta que siempre va a salir positivo. Por eso es suficiente con que hagan con un solito valor, nada más. Con un valor es suficiente. ¿Sí? Muy bien. Ay, ay, bueno, entonces, mucho cuidado con esto. No alternen signos. No alternen signos porque en esta clase de problemas es más probable que los signos no se alternen. ¿Sí? No alternen signos. Tómense un poquito de tiempo y, y evalúen con cada numerito, o sea, con cada intervalo, ¿sí? ¿Cuándo se alternan signos? Se alternan signos cuando todas las x, aquí está la primera derivada, cuando todas las x están elevados a la uno, cuando todas las x están elevadas a la uno. Ahí tú alternas signos. Por ejemplo, aquí tienes 5 menos 7x, perfecto. Esa x está elevada a la uno. Acá abajo, tú dices, profe, pero esta x también está elevada a la uno. No, esta x de aquí no está elevada a la uno. En realidad está elevada a la 3 quintos, solo que está aquí factorizado, pues, ¿no? Entonces, miren, este factor está elevado a la 3 quintos. Esta x está elevada a la 3 quintos y eso va a producir que tú no sepas si los signos se alternan o no se alternan, ¿sí? Entonces, en este tipo de problemas, si no estuviera el 3 quintos, si no estuviera esto, ya, pues las X de arriba están elevadas a la uno, las X de abajo también están elevadas a la uno. Obviamente ya todo factorizado, ¿no? Y simplificado lo que más se pueda. Entonces ahí ya, si ya hubiera encontrado el más, acaba menos y acaba más. Se alternan los signos. Pero en este caso no, porque está elevado a la 3 quintos. Ya, entonces tengo que encontrar cada signo. Por ejemplo, aquí, ¿qué valor puedo escoger en este intervalo? Entre 5 séptimos y uno. ¿Cuánto es 5 séptimos? 5 dividido por 7 es 0,771. Entonces podemos escoger 0,8. Miren, ¿ve? Aquí podemos escoger el valor de x igual a 0,8. ¿Ya? Y ese valor lo reemplazo en la primera derivada. En la primera derivada. Entonces aquí arriba te va a quedar 5 menos 7 por 0,8. Sobre abajo te va a quedar 5 por uno menos 0,8. Elevado a la 3 quintos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el de abajo se va a hacer positivo. Sea, sí o sí se va a hacer positivo. Uno menos 0,8, eso es positivo. Elevado a la 3 quintos multiplicado por 5, no me interesa cuánto sale, pero eso sale positivo. Abajo es positivo, abajo. Y arriba, o sea, el signo depende de lo de arriba, nada más. Si arriba es positivo, todo se hace positivo. Si arriba es negativo, todo se hace negativo. Y entonces ahí tienes que multiplicar eso, pues 7 por 0,8
7 por 0.8, sí, no tienen calculadora, o sea, pueden multiplicar aquí, pues chicos, 0.8 por 7, o sea, no pierden nada de tiempo, ¿no? Sale 5.6, ¿ya? Entonces, a 5 le quita 5.6, ¿y eso qué signo se hace? Negativo, ¿sí? Y entonces ahí te queda negativo sobre positivo, eso es negativo. Entonces, este intervalo toma signo negativo, ¿ya? Y por último, acá podemos escoger el valor de x igual 2. Y lo mismo, reemplaza el 2 en la derivada, y te va a quedar aquí 5 menos 7 por 2 sobre 5 por 1 menos 2 a la 3 quintos, ¿ya? Arriba te queda negativo porque queda 5 menos 14, eso es negativo. ¿Y abajo qué signo queda? Miren, abajo quedaría 5 por menos 1 elevado a la 3 quintos, ¿ya? Menos 1 elevado a la 3 quintos, entonces sería menos sobre, el profe, pero no existen raíces negativas, no, pero raíces cuadradas no existen. Aquí el menos 1 a la 3 quintos es lo mismo que yo tenga raíz quinta de menos 1 al cubo. Así es lo mismo que eso. Y te quedaría raíz quinta de menos 1 al cubo es menos 1. Y como la raíz es un número impar, el negativo solamente sale. Y le sacas raíz quinta al 1, que sería 1. Entonces abajo te queda negativo. Si esta raíz fuera par, 4, 2, 6, 8, entonces ahí eso no existe. Y te queda negativo sobre negativo, eso es positivo. Entonces este intervalo acá toma signo positivo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna preguntita? Estamos claros entonces. Ya, el otro paso es la simetría de la gráfica. Ya. Estamos claros, ¿no? Entonces, a ver, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos esta tabla de más, menos, más? ¿Sí? ¿Para qué hicimos eso? Bueno, es que con esto podemos saber cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Miren, en el intervalo, aquí, en este intervalo, de menos infinito a 5 séptimos, aquí voy a poner, en el intervalo de menos infinito a 5 séptimos, aquí, unido desde 1 hasta más infinito, ¿sí? Porque en estos dos tramos salió positivo, ¿no? Aquí y acá salió positivo. La primera derivada, ¿sí ven? La primera derivada salió positiva, es decir, mayor a cero. Y si la primera derivada es mayor a cero, entonces quiere decir que la función f crece, ¿ya? Entonces, en este intervalo, la función f de x crece. Esa es la información que obtenemos, ¿no? Y en cambio, en el intervalo que está aquí salió negativo. ¿Quién salió negativo? La derivada. Recuerden que estamos reemplazando una derivada. Entonces, en el intervalo de 5 séptimos hasta 1, la primera derivada salió menor a cero. Y eso quiere decir que la función decrece. ¿Sí? La función decrece. Ya sabemos cuándo crece, ya sabemos cuándo decrece. ¿Estamos claros? Estamos claros, ¿no? Bueno, ese sería el paso número 3, la monotonía. Así es como se le encuentra, ¿ya? Luego viene otro paso, paso número 4, ¿ya? El paso número 4 es hallar los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Todo esto ustedes tienen que hacer, chicos, para hacer una gráfica. Yo sé que es bastante tiempo, pero es con la práctica. Ya es con la práctica. Miren, el problema que les envié en la tarde, creo que me demoré 15 minutos, pero sí, es porque hay que verificar todo. Ya, entonces ustedes no se pueden demorar más en ese problema, más de 20, 25 minutos. La palabra extremo, yo ya había dicho qué significa la palabra extremo. La palabra extremo quiere decir máximos o mínimos, ¿ya? Eso es lo que te están pidiendo. Los máximos o los mínimos de una función. Y los máximos o los mínimos se los encuentra como los puntos críticos estacionarios. Los puntos críticos estacionarios son los máximos y los mínimos de una función.
Y también yo expliqué cómo se demostraba ya en las clases anteriores, tienen que revisarlas, ya parece que ni siquiera han revisado las clases. También expliqué eh, cómo se demuestra que el punto es máximo y cómo se demuestra que el punto es mínimo usando la segunda derivada. ¿Ya? Hay que revisar ese video. Bueno, entonces el cuarto paso es hallar los puntos de inflexión, ¿sí? Los puntos de inflexión se los encuentra con la segunda derivada. Tenemos que averiguar cuándo la segunda derivada vale cero y también cuándo la segunda derivada no existe. Ya, eso tenemos que averiguar. Por si acaso no es como acá, o sea, acá, cuando la primera, aquí miren aquí, cuando la primera derivada valía cero se llamaban puntos críticos estacionarios. Cuando la primera derivada no existe se llamaban puntos críticos singulares. Acá no, en la segunda derivada no, o sea, no porque la segunda derivada valga cero se van a llamar puntos de inflexión estacionarios, no, no, solamente se llaman puntos de inflexión y ya. Y lo mismo con el de acá. Cuando la segunda derivada no existe, no es que se llaman puntos de inflexión singulares, no, o sea, no. En ambos casos se llaman puntos de inflexión y ya, nada más. En ambos casos. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto donde cambia la concavidad. Eso es un punto de inflexión. Quiere decir que si tú tienes aquí un punto, en la parte derecha del punto la función es cóncava hacia un lado y en la parte izquierda del punto la función es cóncava hacia el otro lado. Miren, aquí en la derecha es cóncava hacia arriba y en la izquierda es cóncava hacia abajo. Puede ser al revés también. En la izquierda cóncava hacia abajo y perdón, en la derecha cóncava hacia abajo y en la izquierda cóncava hacia arriba. Entonces, este punto se lo denomina punto de inflexión. También puedes tener una asíntota aquí, puedes tener una asíntota y tener una gráfica de esta forma. Para acá, cóncava hacia arriba, ¿sí? Y en la parte izquierda, para acá, cóncava hacia abajo. También puede ser así, ¿sí? De un lado cóncava hacia arriba, del otro lado cóncava hacia abajo. Eso es un punto de inflexión, chicos. Eso es un punto de inflexión. Espero que estemos claros, ¿no? Esta clase de puntos de inflexión es cuando la segunda derivada vale cero. Y esta clase de puntos de inflexión, o sea, que tienes una asíntota ahí, es cuando la segunda derivada no existe. ¿Ya? Muy bien, entonces, conclusión, para poder hallar los puntos de inflexión, tengo que hallar la segunda derivada. Así es. Ah,
Ya, a ver, entonces, ¿cuál era la primera derivada? ¿Dónde estaba la primera derivada? Aquí estaba, ¿no? Aquí tenemos la primera derivada. F' de x va a ser igual a 5 menos 7x sobre 5 por 1 menos x a la 3 medios. A 3 quintos, perdón, a la 3 quintos. Entonces esto tenemos que volverlo a derivar para hallar a la segunda derivada. A ver, aquí vamos haciendo. La segunda derivada de la función va a ser igual a la derivada de la primera. La derivada de arriba sería menos 7 por la segunda, que sería 5 por 1 menos x elevado a la 3 quintos, menos la primera, que sería lo de arriba, 5 menos 7x, por la derivada de la segunda, la derivada de lo de abajo. Ya, entonces tenemos que derivar lo de abajo. El 5 es una constante, así que esa constante la puedo dejar ahí y solo derivo esto. 1 menos x a la 3 quintos, el 3 quintos baja, por 1 menos x elevado a la 3 quintos menos 1. ¿Sí? Ok, 3 quintos menos 1. Y por la derivada de lo de adentro, porque aquí hay que aplicarle en la cadena. Entonces la derivada de lo de adentro vale menos 1. Todo eso va a estar dividido para el denominador elevado al cuadrado. Si el denominador lo elevo al cuadrado, sería aquí 25 por 1 menos x. Y a ver, esto está elevado al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, se multiplicaría. Eso es como que yo tenga esto, 1 menos x elevado a la 3 quintos y todo esto elevado al cuadrado. Entonces los exponentes se multiplican y te quedaría 6 quintos. 6 quintos te quedaría. Entonces aquí quedaría 6 quintos. Y listo. ¿Ya? Así quedaría. Ya, entonces aquí tenemos que tratar de simplificar lo que más se pueda y ver a qué se llega, ¿no? La segunda derivada de la función va a ser igual a, aquí quedaría menos 35 por 1 menos x elevado a la 3 quintos. Acá se simplifica el 5 con el 5, el menos con el menos se hace más. A ver, ¿qué se va? Se va esto con esto, ¿no? El menos con el menos se va. Quedaría solamente el 3. Quedaría el 5 menos 7x también. Y quedaría el de aquí, 1 menos x elevado a la cuánto. ¿A la cuánto quedaría aquí? Menos 2 quintos, ok. 3 quintos menos 1 sería menos 2 quintos. Así es, menos 2 quintos. Y todo eso dividido para ese término de aquí. 25 por 1 menos x elevado a las 6 quintos. Y bueno, aquí se puede simplificar esto. Podemos sacar en la parte de arriba, sacar factor común. Aquí sacamos como factor común. Voy a sacar factor común. Ok, aquí podemos primero invertir esto. Así es, invertirlo para luego, ya, vamos haciendo eso mejor. 35 por 1 menos x elevado a la 3 quintos, y eso hay que sumarle 3 por 5 menos 7x sobre 1 menos x a la menos 2 quintos, lo mismo que 1 menos x a la 2 quintos. Todo eso va a estar dividido para 25 por 1 menos x elevado a la 6 quintos. Así quedaría, ¿ya? Aquí podemos sumar la parte de arriba, ¿sí? Te quedaría mínimo común, aquí sería esto, 1 menos x elevado a la 2 quintos, multiplicamos acá arriba, ¿sí? Quedaría menos 35, 1 menos x a la 2 quintos por 1 menos x a la 3 quintos, quedaría solamente 1 menos x, ¿no? Porque el 2 quintos y el 3 quintos se suman, se hace 5 quintos, que eso es 1. Y a eso le sumamos el de aquí, 3 por 5 menos 7x. Así es. Y todo eso va a estar dividido para el término de aquí, 25 por 1 menos x a la 6 quintos. Y multiplicamos ahí extremos con extremos, medios con medios, y estos dos se van a multiplicar. Esos dos de ahí se van a multiplicar. Y te va a quedar ya que la segunda derivada va a ser igual, el numerador va a ser el de aquí arriba. Podemos también aquí multiplicar esto para simplificar. Ahí sería menos 35 más 35x. Acá sería 3 por 5, 15. Sería más 15 menos 21x. Ya, y todo eso va a estar dividido. Y aquí te quedaría 25 por 1 menos x. A ver, aquí sería 2 quintos más 6 quintos. Eso sería 8 quintos. Ajá, la 8 quintos.
Ya. Y bueno, está un poquito tramitoso este problema, ¿no? Pero así es. Aquí sería 35 le quito 21, sería 14. Así es. A 35 le quito 21, se hace 14, sí es, sería 14x. Eh, y a eso, acá sería 35, le sumo 15. O sea, menos 35, le sumo 15, sería menos 20. Así es, menos 20. Y todo eso va a estar dividido para 25 por 1 menos x elevado a la 8 quintos. ¿Ya? Y listo, miren, ahí tenemos ya la segunda derivada. Esa es la segunda derivada. Y ahora, ¿qué tenemos que averiguar? Tenemos que averiguar cuándo la segunda derivada vale cero y cuándo la segunda derivada no existe. Entonces aquí primero, la segunda derivada vale cero. Miren cómo es la segunda derivada, es una división, ¿sí ven? O sea, el operador que manda es una división. Entonces la división, ¿cuándo se hace cero? Cuando el numerador es cero. Entonces la segunda derivada se hace cero cuando el numerador se haga cero. Y ahí te quedaría 14x menos 20 igual a cero y te quedaría que la x vale 20 sobre 14. Esto se puede simplificar como 10 sobre 7, ¿no? X vale 10 séptimos. ¿Ya? Ahí tenemos el valor de la X. Y por otro lado tenemos que averiguar cuándo la segunda derivada no existe. ¿Ya? La segunda derivada no existe. Aquí podemos observar que la segunda derivada es una división. ¿Sí? Es una división. Eh, entonces, la división no existe cuando el denominador se hace cero. ¿Sí? Ok, la segunda derivada no existe cuando el denominador se hace cero. O sea, ahí ya, pues la división se hace cero abajo. Y ahí se concluye que no existe. Y eso sería en el punto 1. En x igual 1, la segunda derivada no existe. Así es. Y estos serían los dos puntos de inflexión, chicos. Ese sería el cuarto paso, puntos de inflexión. Ya. Todo un tramitote. Más que todo es por la derivada y hay que simplificar y todo eso. Bueno, bueno, bueno. Una vez que hacemos eso, ya podemos analizar el siguiente paso. Quinto paso. ¿Qué sería la concavidad de la función? Ya, la concavidad. ¿Cómo se analiza la concavidad? Con el teorema de la segunda derivada, ¿sí? El teorema de la segunda derivada. O sea, si la segunda derivada es mayor a cero, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor a cero, la función es cóncava hacia abajo. Así es facilito, nada más. ¿Cómo se hace eso? Pues igual que en la monotonía. Lo mismo que en la monotonía. Dibujamos una recta real. Esta recta real va a ir de menos infinito hasta más infinito. Aquí ponemos a la segunda derivada. Ponemos a la segunda derivada, ¿sí? Eh, pero ahora en esta recta real vamos a poner a los puntos críticos, perdón, puntos de inflexión. Ahí vamos a poner a los puntos de inflexión. En esta recta real vamos a poner a los puntos de inflexión, ¿sí? Aquí en esta recta real, los puntos de inflexión. ¿Cuáles fueron estos dos? No, no hay que poner nada, ningún otro punto, solo los puntos de inflexión, nada más. 10 séptimos de ley es más grande que 1. Voy a cambiar igual por si acaso. Sí, es 1.4. Entonces, primero va a ir el 1, el 1, y luego va a ir el 10 séptimos. Por acá vamos a poner el 10 séptimos. Es 1.4, sí, es 1.4. Y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que sacar los signos de cada intervalo. Sacar los signos de cada intervalo, pero utilizando a la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Acá está la segunda derivada, aquí. Aquí. Ya, entonces, los valores que ustedes escojan aquí, reemplácenlos en la segunda derivada y obtengan el signo, solo el signo. Por ejemplo, en este intervalo, ¿qué valor puedes coger? Puedes coger el valor de 0, x igual 0. Aquí, ¿no? Porque de menos infinito a 1, el 0 aquí. Y ese 0 lo reemplazo acá. Entonces te quedaría 14 por 0 menos 20 sobre 25 por 1 menos 0 a la 8 quintos. ¿Sí? Y obtengo el signo nada más. ¿Qué signo va a salir? Va a salir signo negativo. Sí, porque el 14 por 0 se hace 0, quedaría arriba menos 20, o sea, negativo, y abajo queda 1 menos 0, eso es 1, y todo esto queda positivo. Negativo sobre positivo se hace negativo, entonces aquí arriba queda negativo. ¿Ya? Esto era 1.4, ¿sí? Era 1.4, entonces quiere decir que aquí podemos escoger el 1.2
y trabajamos normal, porque 10 dividido para 7 es 1.4. Entonces aquí está el 1.2. No podemos escoger 1.5 porque ese está por acá. Entonces el 1.2 lo reemplazo aquí. Y te quedaría 14 por 1.2 menos, en la segunda derivada, ¿no? Hay que reemplazarlo en la segunda derivada por 1.2 menos 20 sobre 25 por 1 menos 1.2 elevado a la 8 quintos. ¿Ya? Entonces arriba hay que sacar el signo ahí. A ver, 14 por 1.2, ¿cuánto queda eso? Queda 16 con algo, 16.8, y eso le quito 20, entonces arriba queda signo negativo. Abajo, abajo queda 25, 25 por 1 menos 1.2 sería menos 0.2, menos 0.2, y eso está elevado a la 8 quintos. Esto lo podemos escribir así también, menos, aquí, a ver, voy a poner acá mejor. eh, el menos 0.2 elevado a la 8 quintos es lo mismo que tener raíz quinta de menos 0.2 elevado a la 8, ¿ya? Y bueno, menos 0.2 elevado a la 8 se hace positivo, entonces aquí arriba te quedaría raíz quinta de un número positivo. O sea, adentro se hace positivo y la raíz quinta de un número positivo se hace positivo. Entonces aquí, al multiplicarlo por el 25, va a seguir siendo positivo. Te queda negativo sobre positivo, que eso sigue siendo negativo. ¿Sí ven por qué no hay que alternar signos? Porque miren, aquí ya no se alternan los signos, se hace negativo y negativo. No es recomendable alternar signos. Y en este tramo de acá, podemos escoger el valor de 2, tranquilamente al 2, porque 10 sobre 7, eso es 1.4, entonces acá está el 2. Reemplacemos el 2 y te quedaría aquí 14 por 2 menos 20 sobre 25 por 1 menos 2 elevado a la 8 quintos. Arriba quedaría 14 por 2 sería 28, 28 menos 20 sería negativo, no, positivo, positivo, perdón, positivo. Y eso va a estar dividido y abajo también va a quedar positivo, abajo también va a quedar positivo. 1 menos 2 sería menos 1, pero menos 1 elevado a la 8 quintos, te quedaría raíz quinta de menos 1 a la 8, menos 1 a la 8 es positivo y si le sacas raíz quinta se hace positivo. Y entonces esto se hace positivo, ¿sí ven? Entonces, no es recomendable alternar signos porque va a pasar algo como eso. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho, mucho cuidado. Así es, mucho cuidado con eso ahí. Eh, bien, entonces ya tenemos los signos. Ya tenemos los signos. Entonces, con estos signos ya podemos saber cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. En este tramo, de menos infinito hasta 10 séptimos, en todo este tramo, en todo este tramo. De menos infinito, puedes ponerlo así, de menos infinito a 1, unido desde 1 hasta 10 séptimos. Así también puedes ponerlo. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que la segunda derivada, miren aquí, la segunda derivada salió con signo negativo, o sea, salió menor a cero. Y si la segunda derivada es menor a cero, se concluye que la función es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Es cóncava hacia abajo. En estos dos tramos, la función f es cóncava hacia abajo. Y en el último tramo, que sería de 10 séptimos hasta más infinito, la segunda derivada salió positiva. Miren, aquí está, salió positiva, salió mayor a cero. Y eso quiere decir que la función f es cóncava hacia arriba. En ese tramo la función es cóncava hacia arriba. Y listo, hemos terminado el quinto paso. No sé si tienen preguntas.
Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, ya ahí prácticamente tenemos la mayor parte de información para poder realizar esta gráfica. A ver si se puede hacer más chiquito esto. Vale bastante, ¿no? Miren, sí, es bastante todo lo que hay que hacer. Eh, este, a ver, ya aquí tocaría, ya está quinto paso con cavidad. Podemos poner aquí un sexto paso. Por ahí vi que decía simetría. O sea, saber si la función es par o es impar. ¿Cuál era la función? Está acá. Ya. Bueno, vamos regresando acá entonces. Ya, vamos acá. ¿Qué era paso? Era aquí. Quinto paso era, ¿no? Quinto paso. Este sería el sexto paso. Pero bueno, debería ser, creo que, no, no sé el orden en el que ustedes le enseñan los pasos. Ya, yo voy a ponerle sexto paso. Sería la simetría de la figura. ¿Ya? O sea, saber si la función es par o si es impar. ¿Sí? Para eso evaluamos a la función f en menos x. ¿Sí? A la función f de aquí la evaluamos en menos x. Donde está la x, pon menos x. Aquí quedaría menos x por 1 menos, y aquí ponemos menos x elevado a la 2 quintos. Entonces acá afuera te quedaría menos x, aquí te quedaría 1 más x elevado a la 2 quintos. Y no sé si ustedes se pueden percatar que la función cambió. O sea, aquí adentro cambió. Ya no es 1 menos x, ahora es 1 más x, cambió esto de aquí. Recuerden que para que sea par, debe cumplirse que f de menos x tiene que ser igual a f de x. O sea, a lo que tú le evalúas en menos x debe de quedarte lo mismo que f de x, lo mismo que está aquí, idéntico, igualito. Y eso no se cumple aquí, cambió la función. Y para que sea impar, a lo que tú evalúas en menos x te debe quedar menos f de x. O sea, el negativo está bien, está aquí, miren, está bien el negativo. Pero aquí debería quedar f de x. O sea, lo mismo que está aquí. Y no queda lo mismo, miren. Queda cambiado aquí adentro. Entonces quiere decir que no es impar y tampoco es par, por lo tanto no es ninguna de las dos. O sea, la gráfica no tiene simetría, ¿ya? No tiene simetría. ¿Ya? No tiene simetría. Se refiere a lo que es par o impar, ¿sí? A eso se refiere. No sé qué otro paso les digan hacer. Déjenme ver quién el que me envió este compañero. Bueno, el séptimo sería, el último sería graficar. ¿Por qué dice 8 pasos? Si aquí solo dice 5 pasos. Bueno, estamos en el sexto, ¿no? Yo sí voy a poner un séptimo paso. Yo en realidad enseño con 5 pasos, pero aquí lo estoy desglosando todo poquito a poquito. Y en este séptimo paso vamos a hacer una tablita de datos. Esta tabla de datos me va a ayudar a hacer el gráfico bien hecho, chicos. Bien hechecito. Tabla de datos. ¿Ya? Eh, ¿Qué vamos a poner en esta tabla de datos? Vamos a poner aquí los valores de X y los valores de Y. Pero no cualquier valor, sino que aquí vamos a poner los puntos críticos y los puntos de inflexión. Totalmente todos. Todos los puntos críticos y todos los puntos de inflexión. ¿Cuáles fueron los puntos críticos? A ver, busquemos aquí el 1 y el 5 séptimo. Esos dos son puntos críticos. ¿Ya? Entonces aquí ponemos el 1 y el 5 séptimos. Esos serían los puntos de inflexión. Perdón, los puntos críticos. Y también busquemos los puntos de inflexión. Estaban por acá. Salió estos dos, el 1 y el 10 séptimos. Ya el 1 no lo vamos a poner de nuevo porque ya está ahí, pues, ¿no? Ya está ahí el 1. Entonces sería el 10 séptimos. Y nadie más. No hay nadie más. ¿Qué vamos a hacer con estos puntos? Estos puntos los vamos a evaluar en la función f de x. Y igual a f de x. Lo vamos a evaluar. ¿Cuál era la función f de x? Aquí está, f de x. Entonces, si ustedes evalúan con x igual 1, con x igual 1 se va a hacer 0. Si ustedes evalúan con 5 séptimos, ya reemplacen aquí el 5 séptimos para ver cuánto sale y tener un valor aproximado de eso para que salga bien la gráfica. A ver, déjenme ver. Vamos viendo. No, no tengo calculadora aquí a la mano.
No sé cuánto sale eso reemplazando. A ver, ¿qué valor vamos a reemplazar? 5 séptimos, ¿no? Aquí sería x, 1 menos x a la 2 quintos ya. Entonces voy a reemplazar así, miren. 5 séptimos que multiplica a, perdón, así, es 1 menos x, ¿no? Entonces sería 1 menos 5 séptimos elevado a la 2 quintos. ¿Ya? Ahí, así. Cierro. Esa es la operación que estoy resolviendo, sale 0.4, ya, me voy a quedar con ese valor, 0.4. Entonces, cuando ustedes reemplazan el 5 séptimo en la función, en y queda 0.4. Y lo mismo vamos a hacer con el 10 séptimos. Esos puntos son súper importantes. 10 séptimos, aquí vamos a poner aquí el 10 y acá también el 10. Cierro. Y sale 1.01. Ya, no es 1, no es 1 cerrado, es 1.01. Ya, entonces, ¿qué haría aquí? 1.01. ¿Sí? Muy bien, entonces ese sería el séptimo paso y ya el octavo paso sería hacer el gráfico de la función, chicos. Hacer el gráfico. Ya, entonces aquí ya, octavo paso. Graficar. Sí, no, esto demora, en realidad demora hacer todo esto de aquí. Tienen que ser rápidos, practicar full. Full, full, full. Ya, entonces aquí a lo que graficamos, a ver, lo primero que debemos hacer es dibujar la tabla de datos. O sea, el último paso es. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Esos van a ser puntos guías. Sea, cuando vale 1, vale 0 aquí. Cuando x vale 1, vamos a poner que por aquí, a ver, vamos a trabajar con 5, 6, no, ya, vamos a poner que el 1 está por acá, para que se vea bien la gráfica. A ver, sí, por aquí voy a poner al 1, ahí está el 1. Cuando vale 1, vale 0 y estaríamos trabajando con un puntito que está aquí. Cuando vale 5 séptimos, 5 séptimos es más pequeño que 1, ¿sí? Ok, le vamos a poner al 5 séptimos por aquí. Cuando vale 5 séptimos vale 0.4, vamos a poner al 0.4 por aquí. Para que salga bien la gráfica aquí, 0.4. Le damos como que espacio, ¿no? Para que salga bien la gráfica. Ahí está el 0.4. Pueden dibujarlo más abajito si quieren, no hay problema. Eh, y cuando vale 10 séptimos es mayor a 1, entonces vamos a poner al 10 séptimos por acá. Vale 1.1, el 1.1 está más arriba. Por acá. Vamos a ponerlo por aquí nomás. Bueno, por acá, 1.1. 1.01. Y ese punto sería el de aquí. ¿Sí? Muy bien, miren, entonces ahí ya tenemos la tablita de datos. La tablita de datos. Creo que, miren, creo yo que sería bueno también reemplazar el valor de cero, aunque no está aquí en la tabla, pero sería bueno reemplazar el cero para poder saber si la gráfica, o sea, para poder saber dónde intersecta la gráfica, si aquí arriba o acá abajo o por acá arriba. Creo que sería buena idea reemplazar el cero para saber dónde intersecta la gráfica. Y entonces, reemplacen el cero en la función, vamos a añadir ese punto aquí en la tabla de datos. Cuando vale cero, la gráfica va a dar cero. O sea, reemplacen aquí el cero y te va a quedar cero. Entonces, mira, pasa por el origen. ¿Sí? Es muy, muy importante saber esto de aquí también. Porque tú podías haber hecho el gráfico por aquí y ya te van a bajar puntos. Te van a poner malo. Podías haberlo hecho por acá y te van a poner malo. Este punto de aquí es súper importante también. Sí, un punto guía. Bueno, entonces, sí, es bueno que haya en esos puntos de intersección también. La gráfica no es simétrica, no es par, no es impar, no es nada. Lo único que yo necesito para graficar es solamente esto, la monotonía, esto de aquí. Voy a copiarlo. Esto de aquí es lo único que yo necesito. Saber dónde crece y dónde decrece. Y también dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. No necesito absolutamente nada más. En realidad esto es lo que tú necesitas para hacer un gráfico. Pero bueno, te piden hacer todo este montón de cosas. Ya. Entonces voy a poner esa información acá para tenerla ahí a la vista. ¿Sí? Donde crece, donde decrece. Y acá la monotonía de la función, pues, ¿no? Ya, entonces tenemos toda esa información ahí. Muy bien, entonces, a ver, también les había puesto yo, ¿no? Cuando una función crece, puedes tener esta forma, vamos a ponerle forma número 1 o forma número 2, también así. Dos maneras de crecer. Y cuando uno decrece, o sea, cuando una función decrece,
Puede ser de esta forma, vamos a ponerle forma número 1, o puede ser de esta forma número 2. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que escoger la gráfica dependiendo de la concavidad. Si hay dos formas para crecer, dos formas para decrecer. El primer intervalo, miren aquí, de menos infinito a 5 séptimos. O sea, en todo este tramo aquí. De menos infinito hasta 5 séptimos, hasta aquí. Todo este tramo, todo esto. La función que hace, crece, aquí dice, crece de menos infinito a 5 séptimos, crece. Vamos tachando este intervalo, ¿ya? Para saber cuál ya vamos anulando. Tachamos este intervalo. Crece, en este tramo crece. Pero crecer es una de estas dos formas. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la 1 o con la 2? Eso lo escojo con la concavidad. ¿Qué pasa con la concavidad? Aquí te dice la concavidad, mira, de menos infinito a 1, de menos infinito a 1, o sea, hasta acá, está más acá. De menos infinito a 1, esto se puede dividir. Lo pueden dividir de menos infinito a 5 séptimos y de ahí lo unen desde 5 séptimos hasta 1. ¿Sí ven? Lo pueden separar así. Y nosotros vamos a trabajar con este tramo, nada más, solo con ese tramo. Entonces, de menos infinito a 5 séptimos, ¿qué pasa? Que es cóncava hacia dónde? Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. De menos infinito a 5 séptimos. Entonces debe crecer, pero debe ser cóncava hacia abajo. Entonces estaríamos trabajando con la número 1. Crecer y cóncava hacia abajo. Entonces la gráfica tiene que tener esta forma. Así. Desde menos infinito hasta 5 séptimos. Si se pueden dar cuenta aquí que en 5 séptimos debo terminar aquí, en este punto. En ese punto debo terminar. La gráfica debe tener esta forma. Debe pasar aquí por el origen. Entonces lo que yo puedo hacer es un gráfico como este. Así, para allá. Y listo. Ponerle una flechita indicando que eso se va de largo. Debe terminar es aquí, en este puntito. Por eso es que me sirven esos puntos guía. ¿Ya? Y debe pasar aquí por el origen y seguir de allá, ¿no? Entonces está creciendo y es cóncava hacia abajo. ¿Sí ven? Crece y cóncava hacia abajo. Ya tenemos ese primer tramo. El siguiente tramo, ¿qué dice? Podemos trabajar con este, de 5 séptimos a 1, este de aquí. De 5 séptimos a 1, para ya completar todo esto, de menos infinito a 1, ¿sí ven? Para completar todo esto. De 5 séptimos a 1, también es cóncava hacia abajo. Ojo, es cóncava hacia abajo. Pero acá arriba, mira, te dice que de 5 séptimos a 1, aquí, es decreciente. Cóncava hacia abajo y decrece. Decrece es esto. Cóncava hacia abajo sería la número 2. Entonces tiene que tener esta forma la gráfica. De 5 séptimos a 1. Aquí es 5 séptimos, aquí es el 1. Tengo esos dos puntos guías, ¿sí ven? Entonces la gráfica viene así. ¡Pum! De esa forma. ¿Ya? Viene de esa forma. Para eso es que son estos puntos guías, ¿sí ven? La tablita de datos es súper importante, para no estar perdidos con quién debo unir, con quién no debo unir, pues, ¿no? Sigamos, creo que tocaría de 1 a 10 séptimos, así es, esta parte, miren, esta parte aquí, de 1 a 10 séptimos aquí. De 1 a 10 séptimos también es cóncava hacia abajo. ¿Sí ven? Aquí está clarito, de 1 a 10 séptimos también es cóncava hacia abajo. Pero ojo, acá arriba se divide, de 1 al infinito. De 1 al infinito se divide de 1 hasta 10 séptimos, unido desde 10 séptimos hasta 1. Perdón, hasta más infinito. Entonces se divide de 1 a 10 séptimos, de 10 séptimos al más infinito. Y yo estoy trabajando con esta parte, de 1 a 10 séptimos. ¿Sí? Entonces, de 1 a 10 séptimos, ¿qué cosa es? Creciente. Entonces crece, pero es cóncava hacia abajo. Aquí está crece y cóncava hacia abajo sería la número 1. La gráfica tiene que tener esta forma. Aquí está el 1, aquí está el 10 séptimos. ¿Sí ven que aquí están estos puntos guías? Aquí. Entonces la gráfica debe ser así. ¿Ya? Recuerden que esto es un bosquejo, o sea, no está ni a escala siquiera. Ya si ustedes lo meten en un graficador, la forma no va a cambiar, pero, eh, o sea, me refiero a estas curvas, ¿no? Estas curvas van a seguir teniendo la misma forma, pero puede ser que esta parábola sea más aplastada, más ancha, eso ya depende del graficador, porque aquí no estoy dibujando escalas, si me hago entender. ¿Ya? Pero esto es un bosquejo del gráfico. Y el último tramo que falta es de 10 séptimos hasta el más infinito. Y acá te dice, ¿no? De 10 séptimos, miren, aquí está. De 10 séptimos al más infinito es cóncava hacia arriba, pero acá mismo, de 10 séptimos hasta el más infinito, es creciente. Entonces crece y cóncava hacia arriba sería la número 2. ¿Sí? Crece y cóncava hacia arriba sería la número 2. Tiene que tener esta forma. Entonces aquí empiezo en 10 séptimos, empiezo aquí.
me voy hasta el infinito y debo tener esta forma. Entonces la gráfica debe ser de ley así, ¿ya? Así, para allá. Le pongo una flechita indicando que me voy hasta el más infinito. Y eso sería todo este problema, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, nos vamos a quedar hasta ahí. Miren que no hemos tomado toda la clase en un solo problema. Espero que les haya quedado claro ya este tema, ¿no? Confirmo. Bueno, chicos, pilas, nos vemos, nos vemos. Pasen bien.